Bueno, buen día. En principio, disculparme por no poder estar ahí. Y vamos a arrancar con lo que es la presentación de la materia. A ver, nosotros en historia de tercero vamos a ver lo que Hobsbawm, un historiador muy conocido inglés, ha denominado la era de las revoluciones o el largo siglo XIX. Nosotros técnicamente no vamos a ver todo el largo siglo XIX, sino la primera parte. Eh, ¿Por qué hablamos de largo siglo XIX? Porque lo que hace Hobsbawm es definir los siglos por procesos, ¿sí? No por tiempo, digamos, sino por procesos abiertos y cerrados. Entonces este largo siglo XIX en realidad arranca a finales del siglo XVIII y termina a principios del siglo XX, ¿sí? El, el gran evento que determina el inicio está puesto en 1789 en la Revolución Francesa. Y el gran evento que determina el cierre está puesto a principios del siglo XX. En algún punto ahí aparece una discusión entre la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. No importa, nosotros no vamos a llegar ahí, así que eso no es una discusión que nos competa. En ese escenario, lo que aparecen son varios procesos en conjunto. Es una era de grandes cambios. Nosotros vamos a empezar nuestro recorrido un poco antes de 1789, un poco antes de la Revolución Francesa, para tratar de entender cuáles fueron los procesos que llevaron a la Revolución Francesa. Para que algo suceda, tiene que haber procesos previos. ¿Por qué la llama Hobsbawm la era de las revoluciones? Bueno, porque está atravesada por un montón de cambios bruscos, un montón de cambios abruptos, que en muy poco tiempo para los tiempos históricos, digamos, en apenas un siglo, en algunas partes incluso menos, cambia completamente la fisonomía del mundo, ¿sí? Por eso de lo que hablamos es de un proceso de doble revolución. Eh, a quienes tengan el manual les va a ser más sencillo, de todas maneras yo les voy a compartir por handing las páginas. Lo que pasa es que siempre que uno trata de sacar una foto es más difícil. En el manual van a encontrar esta línea de tiempo, que es lo que vamos a abordar hoy como presentación, esta línea de tiempo y otra más. Esta línea de tiempo está en la página 10, en donde hablamos de un proceso de doble revolución. ¿Por qué doble revolución? Porque se dan en conjunto, en simultáneo, una revolución de carácter estructural, bueno, son las dos estructurales en realidad, una revolución de carácter productivo y una revolución en las ideas, por decirlo de alguna manera. Eh, Concretamente hablamos de la revolución industrial, para lo que tiene que ver con lo económico, y de lo que se denomina revolución atlántica o revoluciones atlánticas, para lo que tiene que ver con lo ideológico, con las ideas. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de revolución industrial? Nosotros vimos el año pasado cómo era el mundo durante la Edad Media y vimos incluso los principios de las rupturas con ese orden de la Edad Media. Rupturas básicamente de orden ideológico, rupturas que tienen que ver con procesos que se fueron dando. Vimos el Renacimiento, vimos la peste, vimos la Reforma, digamos, todas cuestiones que hay que tener muy presentes para arrancar este año. Eh, entonces, en ese escenario, lo que se empieza a dar, nosotros algo de eso vimos sobre cuando analizamos la peste, pero lo vamos a ver un poco más en profundidad ahora. Tenemos que tener en cuenta que hasta este momento, digamos, hasta finales del siglo XVIII, nosotros hablamos del mundo en general como una sociedad básicamente agrícola, ¿sí? En donde el grueso de la población vivía en el campo,
una sociedad rural, y la parte más importante de la economía tenía que ver con los ciclos agrícolas y con cómo se conseguía comida, ¿sí? Todo lo que no fuera conseguir comida estaba considerado bien suntuario o de lujo, reservado para la nobleza, para esos estamentos que nosotros habíamos visto altos, que incluían a la nobleza, que incluían a un sector del clero, y que empezaban a incluir ya a determinados sectores de una incipiente o proto-burguesía. Eso fue lo que llegamos a ver el año pasado. Entonces, en ese escenario, nosotros habíamos visto que la economía campesina era una economía de subsistencia, pero además de ser una economía de subsistencia, era una economía que trataba de ser autosuficiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que trataba de ser autosuficiente? Que en general trataba de comprar afuera de su casa, afuera de su lugar de vivienda, digamos, la menor cantidad de cosas posible. Nosotros vimos cómo el rol del hombre durante la Edad Media tenía que ver con la cosecha, con el cultivo, con todo lo que fueran las cuestiones agrícolas, junto con las funciones de los hijos, que también iban en esa línea, y las funciones de la mujer estaban más ligadas a todo lo que tenía que ver con el sustento doméstico y la creación de esos utensilios que se utilizaban. Llámese ropa, el más clásico de todos, o utensilios de la casa, que se fabricaban también en la casa, como pueden ser cubiertos, como pueden ser mesas, sillas, muebles, camas, digamos, todo este tipo de cuestiones. Se buscaba poder hacerlo en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, para no tener que ir al mercado, justamente porque estamos hablando de una economía de subsistencia. Que la economía de subsistencia tiene dos aristas, digamos. Por un lado tiene que ver con cierta pobreza, que entonces implica que no hay que tratar de no gastar afuera de la casa, y además tiene que ver con una cuestión ideológica, digamos, de tender a la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque no hay una idea de mercado para generar ganancia, o por lo menos no la hay masivamente todavía. ¿Sí? No se va al mercado a hacer ganancia, a tratar de amasar fortunas, a tratar de generar dinero. El objetivo de la vida era simplemente vivirla, transcurrir, no era necesario acumular. Ahí es donde nosotros vimos el cristianismo tiene un rol central como cuestión ideológica fuerte. Porque las penurias de esta vida estaban compensadas por las promesas de la vida eterna, las promesas de ese paraíso al que se iba a acceder si uno tenía una vida virtuosa, sin pecado, etc. Entonces el cristianismo era un dato fuerte. Por eso todo esto entra en discusión, como nosotros vimos el año pasado, pero bueno, vamos a recordarlo. Todo esto entra en discusión con la peste, el Renacimiento y la Reforma, digamos. Son tres momentos o tres procesos que empiezan a romper este esquema cultural. La peste, porque Dios parece estar enojado, Dios no da respuesta. La iglesia, que es ese vínculo, ese vehículo para hablar con Dios, tampoco parece estar dando respuestas. Es más, en muchos casos hay relatos o experiencias que hablan de abandono. El Renacimiento, nosotros lo vimos porque es un proceso que corre a Dios del centro ideológico y pone al hombre en el centro ideológico. Ahí es donde vimos y surge a la memoria el famoso dibujo de Da Vinci, de la persona y tratando de entender cómo la persona se mueve, es el hombre, es el ser humano, quien pasa a estar en el centro ideológico del asunto, corriendo a Dios de plano. Y la Reforma, obviamente, también viene a caer sobre el mismo proceso, porque cuestiona directamente a la Iglesia. Es cierto que la Reforma no cuestiona el centralismo de Dios, pero sí cuestiona a la Iglesia. Y junto con la Iglesia cuestiona la jerarquía hacia una manera de moverse de la Iglesia. Esa manera de moverse que tenía que ver con la compra y venta de perdones, de favores, de virtudes,
la compra y venta de accesos al paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo de lo que nosotros vimos, que es algo que analiza el sociólogo Weber, para que lo tengan como referencia, no les vamos a tomar Weber. Es el peso específico que tiene la ética protestante, o sea, la ética que se abre con la Reforma, en la intención de ganancia económica. ¿Por qué? Porque una de las cosas de las que habla la Reforma, de las que habla Lutero, de las que hablan los primeros movimientos protestantes, es que el éxito en esta vida lo que refleja es el favor divino, ¿sí? Pasamos de una ideología cristiana, que en la propia Biblia habla de que es más difícil, es más fácil hacer pasar una soga o un camello, depende de la traducción, por el ojo de una aguja, que un rico acceda al reino de Dios, ¿sí? O sea, hay en el cristianismo algún tipo, al menos en el cristianismo original, algún tipo de reivindicación de la pobreza, en donde ese pobre está destinado al paraíso, y por eso no es, en algún punto no es grave que sea pobre, porque Dios lo mira con buenos ojos y tiene el paraíso garantizado. De ahí pasamos a las ideologías más ligadas a Calvino o a Lutero, que plantean exactamente lo contrario, que Dios da sus favores en vida, después obviamente también los da en la vida eterna, pero da sus favores en vida, y en ese escenario la riqueza, el éxito económico, muestran, son un reflejo de ese favoritismo que Dios tiene por esa persona. ¿Sí? O sea, una cosa completamente distinta en términos ideológicos, en términos de pensamiento, en términos de lo que se reivindica. Se empieza a reivindicar la riqueza, no se la ve con malos ojos como la ve el cristianismo. Recordemos que el cristianismo, por ejemplo, tenía en este momento todavía prohibida como un pecado la usura, y entonces los bancos eran más vistos, los préstamos eran más vistos, mientras que en el protestantismo, en las ideologías calvinistas, pasan a ser muy bien vistos, porque es una manera de demostrar el favor de Dios, ¿sí? Grandes exponentes del luteranismo, de la Reforma, o de adeptos a la Reforma, son grandes burgueses, grandes banqueros, que se dedican a financiar la obra de curas o pastores protestantes, se dedican a financiar iglesias, todo basado en su propia riqueza, que en este escenario no se ve como mala, digamos, el cristianismo esto no era que no lo hacía, pero estaba mal visto, trataba de ocultarlo, trataba de esconderlo, mientras que en el caso del protestantismo se enorgullece de ello. ¿Sí? Con lo cual ahí aparece una ruptura jerárquica, ideológica, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Todo esto es una previa a lo que vamos a ver. Lo vimos el año pasado, pero yo se los refresco, trato de refrescárselos. Y con la peste nosotros vimos cómo eso favoreció la baja de la ocupación de seres humanos en el campo, favoreció la necesidad, y por ende la financiación, y por ende la realización de avances técnicos que permitieran la explotación de el mismo espacio territorial con muchas menos personas. Entonces aparecen grandes innovaciones en el marco del agro. Eso es lo que encontramos en la previa. Ahora, cuando hablamos de la doble revolución, dijimos la estructural, la económica, tenía que ver con la revolución industrial. Pocas palabras, lo vamos a ver, pero lo quiero presentar. En pocas palabras, de lo que hablamos cuando hablamos de revolución industrial es una sucesión de avances técnicos, ya no solamente en el agro, sino ahora en la fabricación de bienes que, haciendo un esfuerzo de categorías, podríamos denominar industriales. En realidad no hablamos de bienes industriales, pero sí hablamos de bienes que no son materia prima, ¿sí? De utensilios, de ropa, sobre todo de ropa. Estamos hablando centralmente de la industria textil, que empieza en Inglaterra a encontrar grandes avances en su producción. Por ejemplo, el telar a vapor, el telar mecánico y después el telar a vapor, que permiten tejer una cantidad de prendas de ropa en muchísimo menor tiempo a costos mucho más económicos. ¿Qué genera eso? Eso genera que esa
ese seno campesino, digamos, que buscaba crear su propia ropa y en el mejor de los casos poder vender algo de esa ropa en el mercado, termine comprando ropa. Y si no compra ropa, por lo menos no puede vender la que hace en el mercado, porque ese mercado está saturado o empieza a estar saturado por esta ropa tejida por maquinarias en industrias. Junto con ello se empieza a dar, insisto, lo vamos a ver, pero lo presento, se empieza a dar un segundo proceso que tiene que ver con esta mejora de los procesos de producción del agro, hacen que los señores empiecen a depender cada vez menos de la mano de obra campesina. Nosotros habíamos visto que el feudo, que la economía feudal, estaba básicamente signada por un campesinado no libre, sujeto por pactos vasalláticos a un señor, y esos campesinos eran quienes producían la tierra del señor. Bueno, el señor empieza a ver que requiere muchos menos campesinos para producir su tierra y por ende no hay por qué sostener la tierra de los campesinos dentro de su propio feudo. Con lo cual empieza un proceso de expulsión del campesinado de su tierra. Un proceso que a veces es más y a veces es menos violento. Tomás Moro, un escritor inglés, un sacerdote de hecho, hablaba de las ovejas que comen hombres. ¿Por qué las ovejas que comen hombres? Porque una de las cosas que empieza a pasar es que empieza a ser importante el ganado ovino, o sea, las ovejas. ¿Por qué? Porque las fábricas textiles, las fábricas de ropa, su materia prima es la lana de la oveja. El ganado ovino no requiere tanta mano de obra. Entonces se empiezan a delimitar las tierras y se empiezan a expandir las tierras en donde el señor tiene ovejas a costa de expulsar campesinos que se quedan sin tierra. La tierra de los campesinos, que recordemos, no era de los campesinos. Si bien llevaban generaciones viviendo en esa tierra, los campesinos estaban ahí por un préstamo del señor. Entonces, más allá de las visiones morales que uno tenga, jurídicamente para la Edad Media el señor tenía todo el derecho del mundo de expulsar a esos campesinos. Decimos jurídicamente, pero cuando hablamos de jurídicamente en la Edad Media hablamos de usos y costumbres, de cosas que están entendidas, de lo que normalmente llamamos consuetudinario, o sea, algo que se hace siempre de la misma manera y por eso es ley, porque todavía no tenemos, y esto va a ser un dato importante, constituciones o códigos legales escritos, ¿sí? Entonces todos esos campesinos que se ven expulsados, ¿a dónde van? Empiezan a migrar hacia las ciudades. Y en las ciudades empiezan a tener trabajo en las novedosas fábricas que hacen tejidos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es un proceso que en la historia se denomina un proceso de proletarización. O sea, el campesino que tenía su tierra, que comía y vivía de su tierra y que trataba de no salir al mercado, de golpe es expulsado de esa tierra, va a la ciudad, en la ciudad consigue un trabajo en la fábrica, y entonces ahora, sin tierra, se rompe ese esquema de autosuficiencia y empieza a tener que comprar todo. Va a la fábrica, trabaja, lo que nosotros conocemos, lo que estamos acostumbrados a hacer. Va a la fábrica, trabaja por un sueldo y de ese sueldo compra todo lo que requiere. Con lo cual se convierte en un proletario, en un trabajador más parecido al trabajador capitalista. Digo parecido porque en realidad hay un montón de cuestiones que no tiene igual, pero no importa. A los efectos de la sencillez vamos a decir que es parecido. Esta revolución industrial termina generando nuevas, obviamente, ideas, formas de ver el mundo, ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevos problemas. Obviamente aparecen nuevos problemas. Por ejemplo, aparece el problema de las ciudades, de la saturación, de la sobrepoblación de las ciudades. Cuando vemos los números de esas ciudades, a nosotros nos parece ridículo hablar de sobrepoblación, porque estamos hablando de cientos de miles de personas en una ciudad, cuando hoy una ciudad chica difícilmente cuente menos de 1 millón de personas. Pero para ese momento era un problema, porque la infraestructura de las ciudades no estaba preparada para esa cantidad de gente. Entonces empieza a aparecer ese problema. Además, como todavía no estamos en el capitalismo, y por ende no estamos
con trabajadores con conciencia de clase, con sindicatos, con luchas, etcétera, etcétera, aparece el problema de la marginalidad y de la pobreza, porque esos trabajadores que trabajan en una fábrica textil están a la buena de Dios, digamos, a la deriva de lo que el patrón quiera pagarles. En general el patrón quiere pagarles lo mínimo posible. Todavía no hay una idea de mercado interno como tenemos hoy, que entonces el trabajador, si accede a esos bienes y servicios, por ahí es mejor. Esta idea no existe todavía. Hay una idea básica de costos, entonces cuanto menos cueste contratar a ese trabajador, más barato me sale, más gano. Por ende le voy a pagar lo menos posible. Ese trabajador además no está organizado, se negocia uno por uno, con lo cual las condiciones son bastante malas, las laborales. Para dar una idea, estamos hablando de un momento en donde la jornada laboral promedio era de entre 16 y 18 horas. O sea, no existe otra vida por fuera, muy lejos de lo que nosotros hoy tenemos, jornadas laborales de 8 horas, en el marco ideal, no importa. Entonces, por un lado se da esa revolución industrial, que empieza a generar nuevas ideas, nuevos pensamientos. ¿Qué hay que hacer con estos nuevos problemas? Aparece la Ilustración como un dato importante, un grupo de personas, hijas de esta nueva época, herederas del Renacimiento, que empiezan a poner en el centro de la cuestión ideológica, del pensamiento, a la razón. La Ilustración es un movimiento amplio, de la Ilustración surgen un montón de ideologías, algunas con mayor y otras con menor éxito, pero ahí aparecen todas las ideas que hoy conforman nuestra manera de ver el mundo, en la Ilustración. La Ilustración es un proceso también amplio geográficamente, en general atraviesa Europa, pero cuando hablamos de Ilustración normalmente hablamos de Francia, Inglaterra y a veces Italia. En general hablamos de eso. Lo que a nosotros nos va a importar a los efectos de esta materia con mucha fuerza es la ilustración en las ideas, digamos, básicamente. Empiezan a aparecer los contractualistas, que nosotros los hemos mencionado, pero ahora los ampliamos un poco más. Básicamente son gente que dice que la sociedad, la organización social no está dada divinamente, no es Dios quien dice cómo hay que organizarse, y entonces la sociedad está organizada de una manera, pero podría organizarse de otra. ¿Cómo podría organizarse? Bueno, ahí empiezan a aparecer muy distintas vertientes, ¿no? Hobbes va a plantear, no importa, lo vamos a ver después, pero después, en otros años, ni siquiera en este, pero no importa, lo planteo. Hobbes va a plantear que es el absolutismo, la manera de gobernarse. Locke va a plantear no, más ligado al liberalismo, en términos económicos, pero también en términos políticos. Rousseau va a hacer un planteo más ligado a la democracia y a la república. Maquiavelo va a hacer un planteo más ligado a lo comunitario. Digamos, las ideas en torno a cómo tenía que organizarse esa sociedad eran muy distintas. Lo que sí aparecía como novedad es que esa sociedad podía organizarse de otra manera porque no estaba determinado por Dios cómo debía organizarse. ¿Sí? Esta es la primera gran novedad. Eso va a determinar o va a generar el segundo proceso, la segunda revolución, cuando hablamos de una doble revolución. Digamos, este segundo bloque de revoluciones. ¿Sí? Que son básicamente las revoluciones atlánticas, esto que nos aparece acá en celeste. Acá en amarillo tenemos la revolución industrial, en celeste tenemos las revoluciones atlánticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de revoluciones atlánticas? ¿Y por qué atlánticas? Porque son un conjunto de revoluciones, un conjunto de cambios que se van a dar en básicamente lo que hoy es Europa y América, o sea, en los dos márgenes del océano Atlántico. Y es a lo largo del océano Atlántico que circulan las ideas de un lado y del otro. Entonces, en ese escenario aparecen distintas revoluciones. Muy tempranamente, tan tempranamente que no la vamos a ver este año, pero la menciono para que tengamos idea de que esto existe, se da la Revolución Inglesa, que es llamada la Gloriosa Revolución.
esa revolución inglesa lo que básicamente hace, termina siendo, es un proceso larguísimo, muy complejo, con muchas tensiones cruzadas hacia adentro, pero lo que básicamente hace es hacer que Inglaterra sea el primer país en generar una monarquía parlamentaria. ¿Qué es una monarquía parlamentaria? El rey sigue siendo el rey, digamos, pero está controlado por un parlamento que es la representación del pueblo inglés. Esto es una novedad total. Hasta ese momento hablábamos siempre de reyes con poder total y absoluto, como mucho controlados por la corte, o sea, por los nobles, pero no mucho más que eso. Ahora aparece el pueblo como un dato importante. Es el primer sistema político que aparece después de Atenas o de Roma, que se reivindica republicano, digamos, republicano y con veleidades o intenciones democráticas, ¿sí? De hecho, con reformas, con muchas reformas que hacen que digamos que es democrático, no que tiene veleidades, es el mismo sistema que tiene hoy Inglaterra. O sea, es un sistema que pone a la representación popular con un peso específico muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cambio ideológico más grande que genera la Ilustración, más allá de las distintas variantes que adquiere, es antes la humanidad entendía que el poder, la capacidad de gobernar, venía de Dios, y Dios se lo daba al rey, ¿sí? Ahora lo que entienden los ingleses y lo que se empieza a entender a lo largo del mundo es que el poder, siempre la fuente es Dios igual, porque el cristianismo entró en crisis pero no desapareció. La fuente del poder es Dios, pero Dios se la da al pueblo. Y el pueblo se la dio al rey como su representante. Lo que empieza a aparecer es la idea de que el rey tiene que cumplir una cantidad de condiciones para quedarse con ese poder, ¿sí? Entonces, en ese escenario, lo que hacen los ingleses es poner un órgano, una institución, un órgano gubernamental que represente a ese pueblo y controle al rey en sus atribuciones. Básicamente es eso lo que hace. Y es toda una novedad. Este conjunto de revoluciones atlánticas sigue con la revolución de lo que nosotros conocemos hoy como Estados Unidos, en ese momento eran las 13 colonias, que es la revolución de independencia, ¿no? También, primer revolución de independencia que aparece. Una colonia de una metrópoli, como era Gran Bretaña, que se independiza, que toma para sí la soberanía, el poder de autogobernarse, y rompe los vínculos con su metrópoli. Y lo hace de manera violenta, y lo hace a través de una guerra revolucionaria. Eso es en 1776. Establece una constitución democrática, sin reyes, lo cual genera toda una novedad en el mundo en general y en América en particular. Es toda una novedad. Y el gran parteagua, digamos, el gran momento revolucionario aparece recién en 1789, o sea, después de la inglesa y la estadounidense, con la Revolución Francesa. ¿Por qué es un gran parteagua esa y no las anteriores? Porque la Revolución Francesa lo que tuvo, que no tuvieron las anteriores, fue una voluntad y una vocación expansiva total. Y además fue mucho más violenta, mucho más abrupta, mucho más terrible. Entre otras cosas, se le cortó la cabeza al rey. Recordemos que los ingleses no solo no hicieron eso, sino que sostuvieron al rey. En cambio, los franceses le cortan la cabeza al rey. Establecen un Estado revolucionario democrático con intenciones expansivas enormes. De ahí aparece la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aparece la palabra ciudadano como un dato importante. Y es un dato importante porque el ciudadano es parte de una comunidad y por ende tiene los mismos derechos que el resto, lo cual ya es toda una novedad. Eliminan la diferencia entre nobles, clero, campesinos, artesanos, todo eso se elimina. Aparece la idea de ciudadano, con derechos y deberes. Todos tienen los mismos derechos y deberes. Esa es toda una novedad. Y además piensen en la palabra ciudadano. Ciudadano viene de ciudad, digamos. También nos habla de ese
de esa transformación de la que nosotros dijimos sobre la urbanización de este siglo XIX, este largo siglo XIX, que en realidad estamos a finales del siglo XVIII. Entonces la Revolución Francesa irradia. Vamos a ver el proceso de la Revolución Francesa en detalle, por eso no quiero spoilear, digamos, no quiero adelantarme, pero la Revolución Francesa es claramente el momento parteaguas. De hecho, en la historiografía clásica, cuando nosotros hablamos de edades, como hablamos el año pasado, que dijimos, están cuestionadas, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa es el momento en donde termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna. O sea, se vio, incluso en su momento, como un momento de ruptura. A partir de la Revolución Francesa, que tiene vocación europeizante, también se desencadenan otro montón de revoluciones. Primero en Santo Domingo, que era colonia francesa, en donde los esclavos se levantan pidiendo los mismos derechos del hombre y el ciudadano. Los franceses dijeron, no era para tanto. Después en España, que esa la vamos a ver más en detalle, pero básicamente la invasión de los franceses a España genera una crisis en la monarquía y una participación del pueblo, y eso termina deviniendo en un proceso que nosotros conocemos como las revoluciones de independencia, que son las revoluciones que comienzan a principios del siglo XIX, 1809 es la más temprana que tenemos, entre las cuales está la nuestra en 1810, el 25 de mayo, y que derivan en un proceso de guerra revolucionaria de casi 15 años, en donde toda América empieza a levantarse pidiendo, decimos independencia porque sabemos cómo terminó, pero en realidad lo que piden originalmente no es independencia, sino grados de autonomía. ¿Sí? En realidad lo que pide Buenos Aires primero son grados de autonomía. La revolución, por ejemplo, en Caracas, desde un primer momento, habla de independencia. Y eso deviene en un largo proceso de lo que un historiador muy conocido de Argentina, que fue Tulio Alperindongui, definió como revolución y guerra. Es mucho tiempo de revolución y guerra que trastoca todas las estructuras sociales, económicas y políticas que existían en América. Todas las que nosotros vimos sobre finales del año pasado, sobre cómo se armaba la colonia, cómo se estructuraban las instituciones coloniales, todo eso termina dado por tierra. ¿Todo termina dado por tierra? No, obviamente no. Siempre aparecen continuidades, sobre todo sociales o ideológicas, culturales. Pero en general, casi todo termina destruido, termina cuestionado, las instituciones políticas, las económicas, las sociales, todo aparece cuestionado y todo aparece roto en un proceso de 15 años de guerra. ¿Por qué decimos 15 años? Porque lo primero que tenemos, el primer levantamiento es en 1809, el de Chuquisaca y La Paz, pero que es un levantamiento fallido, y después aparece en 1810 varias revoluciones, la del 25 de mayo acá, una en Chile, una en Caracas, que empiezan a hacer este tipo de planteos. Eso va avanzando en una guerra revolucionaria que termina con la derrota de Chile en 1814, la derrota de Caracas de Nueva Granada también en 1814-15, la derrota sobre todo el Frente Norte del Río de la Plata en 1811, un problema en Montevideo, o sea, lo que es hoy Uruguay, que en ese momento era la banda oriental, también va y viene de un bando al otro a lo largo de 7, 8 años, hasta que aparecen las dos grandes figuras de la independencia americana, que son San Martín en el sur y Bolívar en el norte, San Martín apareciendo más tempranamente y Bolívar un poco más tarde, que desde muy buenas estrategias militares y otro tipo de concepciones en términos de organización, consiguen arrancar lo que es el último gran avance, digamos, primero desde el sur y después desde el norte,
O sea, primero San Martín, liberando Chile y Perú. Yo digo liberando Chile y Perú, pero bajo ninguna circunstancia hay que entender que Chile y Perú eran países, no eran países, eran regiones de un virreinato que se había caído, del virreinato del Perú, un virreinato que estaba extinto, pero que todavía no tenían una identidad nacional, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando se dice San Martín liberó 3 países. No, San Martín liberó 3 regiones que después se convirtieron en 3 países, pero que en el momento no se entendían como 3 países distintos. Y después Bolívar, generando su guerra revolucionaria exitosa en lo que va a ser la Gran Colombia, llegando a Perú. También tiempo después. Y en 1824 se da la batalla de Ayacucho, que es la que se conoce como la última gran batalla de América, en donde España firma su rendición y reconoce la independencia de América. Técnicamente todavía quedan 2 focos abiertos. Lo que pasa es que a nivel oficial no se reconocía, digamos. Básicamente quedaba el Alto Perú y el sur de Chile, lo que es la región de Chiloé. Bien. Eso es básicamente lo que vamos a ver este año. Por programa, y si llegamos, el año pasado llegamos, así que tengo fe de que este año también llegaremos a ver un poco más después de lo que es la historia de Buenos Aires después de esto. Antes me olvidé. Esta línea de tiempo que les estoy mostrando, que les estoy compartiendo, que es la línea de tiempo concreta de los procesos de independencia americana, está en la página 56 y 57. Yo se las voy a dejar en handling también, pero quienes tengan el manual es mucho mejor porque la pueden ver más en detalle. Esto tiene el límite para hacer zoom, digamos. Bien, entonces en ese escenario, eso es lo que nosotros vamos a ver este año, ¿sí? Vamos a llegar hasta 1824 con certeza. Si tenemos suerte, vamos a llegar hasta 1853 en Buenos Aires. Ya ahí achicamos el foco y nos quedamos en Buenos Aires o en Argentina, digamos, en lo que empieza a ser llamado Argentina. Bien, espero que se haya entendido la introducción. ¿Cuál es la idea de esta introducción? ¿Cuál es el objetivo de esta introducción? Nosotros a lo largo del año, la verdad, lo que terminamos viendo son temas. Temas que se toman en evaluación, temas para los cuales tienen guías de preguntas de estudio, temas que ustedes intentan aprender y a algunos les cuestan más y a algunos les cuestan menos. Esperemos que todos les cuesten menos y que las jornadas de trabajo y esta modalidad aporten a la mayor claridad. Sin embargo, a lo que voy es, ustedes ven temas y nosotros vemos temas. Y hay que entender o tratar de entender que esto es una totalidad, es un proceso general. Y que como proceso general, cada tema está ligado al anterior. Lo digo para que vayamos teniendo en cuenta cómo funciona esto. Nos conocemos del año pasado, pero nos conocimos vía virtual. Este año va a ser distinto. Entonces, en ese escenario sí, quizás lo que yo quiero expresar, lo que quiero enfatizar es, a mí no me preocupa tanto que estudien de memoria. No me preocupa tanto que sepan cuántos soldados había en una batalla, o el nombre de quién era el general, o el nombre de todos los miembros de la primera junta. Obviamente, si lo saben, tanto mejor, tanto mejor. Pero para mí lo importante es que entiendan cómo cada tema se entrelaza con el siguiente, y cómo cada tema se entrelaza hacia adentro entre sí. Cómo esto es todo un largo proceso, y cada evento que vemos está interconectado con el siguiente, ¿sí? ¿Eso quiere decir que cada evento necesariamente tenía que pasar porque el anterior lo determinaba? No, para nada. Se da un evento y ese evento abre múltiples posibilidades. Y lo que sucede es una de las posibilidades que podría haber sucedido. Pero de todas maneras, lo importante es entender que eso que sucedió es producto de algo que sucedió antes. Está necesariamente ligado, está necesariamente entrelazado, ¿sí? Para mí eso es lo central, mucho más que
la batalla, el nombre, el chiquitito, la cantidad de soldados. Nunca les voy a pedir una cantidad de soldados, ¿sí? Exacta al menos, ¿sí? Más o menos, si es importante de qué envergadura estamos hablando, pero en términos generales, no en términos específicos, ¿sí? Con algo de suerte esta modalidad, que nos va a permitir armar guías de preguntas, que nos va a permitir trabajos, que nos va a permitir jornadas de trabajo y de consultas en la presencialidad. Con algo de suerte, esta modalidad semipresencial que se nos abre en este año va a poder ayudar a resolver las dudas que aparezcan, los problemas que aparezcan en relación a esta unión procesual. Sobre lo que sí insisto, se los dije el año pasado, pero lo vuelvo a decir este año porque además esto es presencial y a veces es mejor cuando uno lo dice en persona. Lo estoy diciendo en un Zoom, ya lo sé, pero la semana que viene nos vamos a ver y se lo voy a repetir en persona. Ustedes tienen que poner de su parte también. Yo estoy a disposición, vía handing, vía presencial, vía Zoom, vía consultas, de 1000 maneras. Pero tiene que aparecer la iniciativa de ustedes de decir, esto no lo entendí, esto no me quedó claro. Para poder decir esto no lo entendí, esto no me quedó claro, tienen que repasarlo en algún momento, o verlo, o darle algún tipo de importancia. Si eso no sucede, lo que yo pueda poner es muy difícil. Voy a tener que empezar a aclarar cosas por las dudas. Es realmente muy difícil hacer eso. Y seguramente te pifie, aclare lo que en realidad ustedes no tenían dudas. Con lo cual, nada, vuelvo a fomentar la participación y las consultas, que es la manera de poder hacer que todo este proceso, que es un año escolar, con sus enormes particularidades, pero no deja de ser un año escolar, con la necesidad de estudiar, con la necesidad de aprobar la materia, sea lo menos traumático posible para todos y todas. Yo no tengo intenciones de llegar a fin de año y que ustedes digan, no, esto es re difícil, no puedo hacerlo, me llevo la materia, se la lleva todo el mundo la materia. La verdad que no tengo intenciones, a mí no me divierte que ustedes vengan en diciembre, que vengan en marzo, no me parece divertido, no me parece gracioso, no me suma nada. Con lo cual el objetivo es que aprueben la materia, pero el objetivo en realidad no es que aprueben la materia, es que entiendan la materia y por eso la aprueben. Así que yo voy a poner todo de mí, espero que pongan todo de ustedes para conseguir ese objetivo, aprender, entender la materia y por ende, como consecuencia lógica, aprobarla. Me despido, les voy a dejar una guía de preguntas en handing para las horas virtuales que tenemos hoy. Van a estar subidas seguramente antes de que vean este video, pero en ese escenario aclaro, entréguenlas, yo las voy a leer, pero no es una evaluación, esto no va a tener nota, no tiene nota, ni va a ser tenido en cuenta a los efectos de evaluarlos a ustedes en este año. Lo que es un conjunto de preguntas para saber qué ideas preconcebidas tienen ustedes y desde ahí poder armar determinados lugares de la materia sabiendo con qué cuento. Si de todas esas preguntas ustedes no les suena nada, no saben nada, pongan no sé nada de todo esto. No pasa nada. No va a haber un 1, no va a haber un 0, no va a haber nada, no va a haber un prejuicio contra ustedes, no va a existir nada de todo eso. Al contrario, hasta puede llegar a haber algún tipo de reivindicación de la honestidad. Digamos. Es un examen, yo tampoco sumo. Es un trabajo que tienen que hacer honestamente, diciendo lo que saben y lo que no saben. Porque desde ahí voy a poder yo armar las clases. Si ustedes me dicen que saben algo y todos saben algo, después yo no lo voy a dar. Si lo que hicieron fue mentirlo, no tiene ningún sentido. Porque después va a ser necesario que lo sepan para entender lo que viene después. Y van a hacer agua. Lo mejor es que si algo no les suena, no lo saben. Pongan que no lo saben y que no les suena. Punto. Es más sencillo, es más fácil para todos y no va a tener ninguna consecuencia. Espero que la semana que viene nos podamos ver virtualmente, no me cabe duda, presencialmente, digo, no me cabe duda de que lo vamos a poder hacer. Y nada, lamento no poder acompañarlos hoy. Les mando un saludo y nos veremos la semana que viene.